¿Qué tal? Mi nombre es Harold y el día de hoy junto con mis compañeras les vamos a explicar la metodología de la investigación. Comenzamos con el diseño de la investigación. El diseño tiene dos tipos, el experimental y el no experimental. En el método experimental es en el que el investigador manipula deliberadamente una variable para luego medir el efecto de esa manipulación en otra variable. Un ejemplo de esto sería el estudio que investiga cómo la falta de sueño afecta al rendimiento cognitivo. Seguimos con el método no experimental. Este se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que se observan a los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Un ejemplo sería una encuesta que busca determinar las preferencias de sabor de helado de los consumidores. Hola, mi nombre es Nayeli y a continuación voy a darles a conocer acerca de los enfoques. ¿Cuántos hay y en qué consiste cada uno? Tenemos dos enfoques, tenemos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo es la recolección de datos para probar la hipótesis en base de la medición numérica, análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. Es objetiva. Una de sus principales metas es la construcción y la demostración de sus teorías. En aquí usan los métodos estadísticos y de recolección. En aquí tenemos dos, los continuos y los discretos. Por ejemplo, tenemos las edades y cuántos estudiantes hay en un aula. Continuando con esta exploración, ahora voy a pasar a darles a conocer acerca del enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo consiste en la recolección de datos, pero sin la medición numérica, para afinar o descubrir la investigación. Es naturalista e interpretativo. Usa métodos de recolección de datos no estandarizados. Aquí son mayormente las cualidades del hombre, las características del sujeto. Tenemos dos, ordinales y nominales. Por ejemplo, estado civil, sexo y rango. Ahora seguimos con el alcance o tipo. Primero vamos con el exploratorio. Este utiliza estudiar problemas conocidos o poco conocidos con el fin de obtener una comprensión general y orientar en investigaciones. Para esto es un método que es cuantitativo y necesitamos la observación y hacer entrevistas para poder obtener la información. Ahora pasamos con el método descriptivo. Este es cuando queremos describir un fenómeno tal y como ocurre de forma minuciosa y exhaustiva en todos los aspectos. En este método se encuentran pues las encuestas, los test y etcétera. Es un método cuantitativo y concluyente. Ahora vamos con el método correlacional. Este método es un experimental. Aquí el investigador mide 1 a 2 o más variables que evalúa la relación estadística entre ellos sin influencia que uno varíe extrañamente en la evaluación. Continuamos con el método explicativo. Este permite que el investigador se familiarice con el tema y que a la hora de examinar diseñe las teorías que permitan comprobar los hechos. En el método de la psicometría se encarga de medir los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas en una persona. Hola, soy Sofía. Ahora les voy a explicar sobre el corte de investigación. Tenemos el transversal y el longitudinal. Comencemos por el transversal. En este se recolectan datos en un solo momento. Las características son que suelen aplicarse en encuestas, cuestionarios o entrevistas. Este también permite examinar dos variables en un mismo momento. En este tenemos dos tipos, el transversal analítico y descriptivo. En el analítico se investiga la relación entre dos parámetros, pero en el descriptivo se describe cómo afecta una enfermedad o fenómeno a un grupo. Ahora entremos al longitudinal. Este hace seguimiento por un periodo de tiempo y también evalúa su evolución. Las características son que se recopilan datos en distintos tiempos y también los datos son tomados a un mismo sujeto o a una misma población. Ahora tenemos aquí tres tipos. El longitudinal en tendencia. Este analiza los cambios de variables de un estudio a largo plazo de una población en general. Ahora tenemos el longitudinal cohorte. Investiga cambios de un grupo que comparten una característica. Y por último entramos al longitudinal retrospectivo. Este aprovecha los datos existentes para evaluar la evolución de un sujeto o grupo.
Ahora sí, pasemos a las herramientas de medición en la psicología. Iniciamos con la escala de apreciación. Esta es una herramienta que identifica la frecuencia o intensidad de una conducta, rasgo, aspecto o desempeño en una persona. Continuamos con las rúbricas. Esta es una herramienta que nos ayuda a la realización de las tareas y nos ayuda a identificar de manera anticipada los aspectos y dimensiones. Aquí les mostraremos un ejemplo. Continuamos con la lista de chequeos. Este consiste que es un repertorio de cualidades, de conductas, comportamientos a los que se subyace en una determinada competencia. Siguiendo, ahora pasaré a explicar acerca de las pruebas proyectivas. Es lo que los profesionales usan de la salud mental para evaluar las emociones, la personalidad o conflicto de las personas. Estas tienen que ser respondidas por los evaluados. La entrevista libre es provocar una respuesta profunda, honesta, con el objetivo de conocer su experiencia, sus habilidades, su pensamiento y su formación. La entrevista semiestructurada es un conjunto de preguntas abiertas para conocer su experiencia laboral desde su forma de ser hasta sus aptitudes y sus actitudes. La entrevista estructurada es un guión de preguntas que garantiza una alta de probabilidad para evitar errores durante el proceso. Ahora tenemos la encuesta sociodemográfica. Esta estudia características de un grupo o población. Mide la edad, nivel de estudios, rasgos, todo ello. Un ejemplo aquí tenemos el censo. Ahora las encuestas de opinión. Estas son más detalladas y en este caso preguntan la opinión al público en general. Un ejemplo de esto tenemos cuando los periodistas van hacia el público y preguntan cuál es la opinión de su candidato político. También tenemos el indicador comportamental y el cognitivo. Un resumen breve sería que el comportamental mide lo que una persona hace en una situación, mientras que el cognitivo mide la capacidad. Ahora la escala cuantitativa. Son instrumentos que se encuentran establecidos para realizar un proceso de recolección. Estos utilizan datos numéricos. Seguimos con el test. El test es un instrumento psicométrico que evalúa procesos cognitivos. Tiene como objetivo evaluar inteligencia, aptitudes, conocimientos, etc. Ese test de alternativas solo puede haber una respuesta correcta, pero también puede haber alternativas distractorias o aparentemente correctas. Seguimos con el inventario. El inventario es un instrumento psicométrico y también una lista de verificación, cuyo objetivo es catalogar y valorar las características personales de una persona. Tiene como objetivo evaluar la personalidad, los intereses, valores, etc.